responsable, autor, mentor, gestor, de todo el festejo. Ya vamos a estar hablando de esto, pero antes había quedado pendiente justamente Alfredo con una respuesta pendiente, que es lo que corresponde, y seguramente el secretario de Cultura tendrá su opinión con respecto a No, que me pareció lo que hizo Mirta Legrand ahí amenazando a Quiroga, me parece de un autoritarismo que excede cualquier después opinión que pueda hablar de democracia, de tolerancia. Digamos, ahí expresó en su profundidad cuál es su pensamiento, y es un pensamiento que lo está repitiendo ya hace muchos años, no es solamente con Quiroga. Simplemente eso me parece que es un hecho central de lo que es el pensamiento y comportamiento de Mirta Legrand. Simplemente es una opinión política, puede ser buena, mala, habrá sido buena actriz, la verdad que no la vi yo, porque soy muy joven. No, para mí lo peor que dijo Mirta se refiere a que hubo aplausos que fueron anti-K. La verdad que hablar en un lugar de 2000 personas... En el Colón estamos. En el Colón. Porque hubo... A ver, el Colón es una alegría para la cultura de los argentinos. El Colón además ha sido recuperado por 3 gobiernos. El Colón va a seguir estando cuando no estemos, 100, 200, 300 años más. Eso no está en duda. Lo que sí uno puede cuestionar es el diseño que tuvo la presentación del Colón, donde la figura central pareció ser Ford, donde figuras como Julio Boca estuvieron en un segundo plano, donde de pronto los artistas también estuvieron en un segundo plano, no hubo un ninguneo de los artistas. Referentes como Olga Ferri que no fueron invitados. No se invitaron escritores, Jorge. Sí, por Olga Ferri bailó en el teatro, un referente no se invitaron filósofos, escritores. La verdad es que la cultura en toda su diversidad da lugar, en la cultura de su diversidad convive en el Colón, Fito, convive el arte popular, convive hasta la Mona. Claro. Por eso digo, hay dos mundos, hay dos visiones de la Argentina, una que incluye y otra que excluye. Y me parece que el diseño de Macri del Colón es parte de su visión excluyente, mientras que lo que nosotros planteamos del gobierno nacional es una visión incluyente, porque incluye a todos absolutamente. Y esto es también el proyecto político-económico de la Argentina. El proyecto sojero agroexportador es un proyecto que excluye. El proyecto de valor agregado no excluye ni siquiera el proyecto sojero agroexportador. Esta es una concepción que todo lo abarca. Mira, en definitiva es cultural la cuestión. Hablamos, es muy interesante lo que plantea Jorge. Jorge desde su primer pasito dentro de la Secretaría de Cultura hablaba de incluir la política con la cultura y la cultura con la política. Nunca podrían estar despegadas. Cada vez que uno hace un hecho cultural está haciendo también de alguna manera, está marcando una posición y una forma de pensar, sin dudas. Y vaya si fue un hecho cultural lo que tuvo que ver con los festejos del Bicentenario, para que la gente lo recuerde, todos los que estuvimos allí. Es el evento multitudinario que ha batido récords de público en la historia de la Argentina. Y bueno, lo hicimos nosotros. Y cuando digo nosotros estoy hablando del público, de toda la gente que nos está mirando. A eso me refiero. Leonel de Lomas de Zamora dice... ¿Cuándo le van a poner multa a los...? No, este es otro tema, perdón. A ver, María, sí, después pasamos a ese, no te preocupes. María del Carmen de Mendoza, gracias por habernos hecho vivir un día histórico con la fiesta. Ojalá se lo podamos contar a nuestros nietos. Y yo pensaba, ¿cómo se arranca a pensar una fiesta de esta magnitud? ¿Por dónde se empieza? ¿Cuánto hace que están trabajando? Bueno, empezó el punto de partida, la presidenta me nombra secretario de Cultura el 8 de julio. Y con 2 propuestas. Una de las propuestas es, bueno, a trabajar por el Bicentenario. A partir de ahí, bueno, trabajamos en primer término con su secretario, Parrilli, y ahí hubo una primera reunión con la presidenta donde empezamos a hablar de una suerte de eje, ¿no? Y en ese sentido es la presidenta la que marca claramente el eje o las coordenadas que tuvieron que ver con el diseño, es la estructura del Bicentenario. Esas coordenadas tuvieron que ver con decir, bueno, vamos a hacer, yo quiero una fiesta plural, quiero una fiesta federal, en realidad no una fiesta, quiero una conmemoración, fue la palabra, que quiere decir construir memoria colectiva, quiero que sea latinoamericana y que tenga clara perspectiva histórica. Esto permitió, un buen punto de partida es lo que permite, claro, la idea fuerza. Allí es donde, bueno, hablamos de uno de los primeros elementos que planteamos es el desfile. Y dijimos, bueno, un desfile... Que es lo que estamos viendo en este momento. Y dijimos, un desfile de carácter que tenga que ver con la historia, que no sea un desfile militar, que sea un desfile de alegorías, que recorra la historia, que visite la historia. Inmediatamente, bueno, se acuerda con eso y a partir de allí, bueno, se arma la unidad ejecutora del Bicentenario, que integra Tristan Bauer, y yo, junto con Parrilli, que siendo el secretario general de la presidencia,
tiene de alguna manera, diría yo que es casi el conductor de este trío, y luego se suma una persona a la que hay que reconocerle, pienso yo que es la persona con mayor capacidad, no digo que sea la única porque sería injusto por ahí con otros, pero se suma Javier Grossman, que es uno de los más grandes expertos en diseño de grandes eventos y además un vanguardista, un hombre con la cabeza abierta. Porque trabaja hace muchos años en esto. Empezamos a trabajar, se suma mucha más gente. Nombrarlos a todos es imposible, pero creo que esta estructura es la que comienza a trabajar el año pasado, muchas charlas, conversaciones, criterios, y lo que se suma, bueno, sobre finales del año es Dickie James, que nosotros, en realidad, yo me acuerdo la primera reunión con Dickie es donde yo traigo un guión. Dickie es el director de Fuerza Bruta, todo el desfile que se vio. Yo traigo un guión, pero Dickie trae el suyo, y la idea era, bueno, Dickie, toma esto y adaptarlo a tu lenguaje. Pero Dickie trae su idea, hicimos las cosas, invertimos los términos. Dickie trae el concepto de desfile y nosotros lo intervenimos, le dimos elementos que tienen que ver con la historia. Ahí también entra a trabajar Felipe Piña. Claro, porque además había que seleccionar qué se pone. Con bueno, lo amplio de 200 años. Y ahí vuelve a intervenir la presidenta, ¿no? Bien. Es decir, donde discutimos una sucesión de qué temas, qué títulos, si la vuelta obligado sí, si la vuelta obligado no, claro. Si el deporte sí o el deporte no. Y se conforma un desfile donde incluso yo recuerdo una de las últimas reuniones donde la presidenta, por ejemplo, las imágenes de América Latina, los globos, que estaban ubicados al principio. Y la presidenta con mucha claridad dice, los globos no pueden estar al principio, porque en realidad el fortalecimiento de la política latinoamericana vino con este gobierno, se fortalece con este gobierno. Entonces, hay una narración, o por ejemplo el globo del futuro, donde entra la tecnología, donde entra, bueno, la presidenta estuvo en cada detalle. Ahí estamos viendo. Tanto sí, del desfile como, bueno, del Paseo del Bicentenario. El Paseo del Bicentenario es un ejemplo, ahora todos tienen, yo creo que la foto histórica va a ser la del desfile. Y eso yo me acuerdo que lo dije al principio, dije yo creo que debe haber una foto, debemos lograr una imagen síntesis, que es lo que uno recuerda durante 100 años. Y hay que sumarle un lenguaje simbólico muy grande que tuvo todo el desfile. La quema de la Constitución, sí, eso es impresionante. No, y las madres de Plaza de Mayo, digamos, fue impresionante. Las Malvinas creo que fueron los dos momentos más conmovedores. Vos sabés que el 24 yo salí del Colón, pues yo fui al Colón, salí del Colón y me fui a la 9 de julio y a cantar el himno con toda la gente, con la Sole, con Federica que conducía. Y la verdad que era la vida misma eso, ¿no? Yo siempre te digo lo que pienso, ¿no? Y la verdad que te felicito tanto. Es tan impresionante lo que han hecho, tan excelente, una calidad artística tan notable, tan amplio, tan verdaderamente popular. Como decía Alfredo el otro día, ¿no? Ningún robo, ningún desorden. Sí, mirá que en un momento estaba cantando la Sole, estábamos cantando el himno y de verdad era impresionante la gente, la cantidad de gente. Nada, todo perfecto, todo como, sí, además como la debe gente, ser. Bueno, en primer lugar, Federica. Yo quiero felicitarla a Federica porque fue la gran protagonista. Yo te quiero agradecer la verdad que me hayas permitido participar. No, pero estoy llorando, yo lloro desde hace 5 días. Federica, la calidez, el modo en que a mí, digamos, no me interesaba ser protagonista en la escena, pero ella todo el tiempo mirándome y cuidándome y viendo si yo podía, queriendo que esté, porque, por ejemplo, para mí cantar el himno al final fue muy importante y se lo debo a ella, que me haya tirado el cable para sumarme. La gente cuando, obviamente ya nos identifica a algunos, ¿no? Y yo salí a la calle y no podía caminar, la gente agradeciéndome y por supuesto al gobierno, ¿no? Acá hay un titular de la Nación, el gobierno busca un rédito político. Qué pena que no se den cuenta que sin lugar a duda el clima de la celebración, por supuesto que tiene que ver con los 7 años de este gobierno. Sería inconcebible, y hablábamos de Cobos, imaginar este festejo con el gobierno de la Rúa o con el gobierno de Menem. Sería inconcebible. Por supuesto que tiene que ver, y no es que la gente que salió vote o vaya a votar o haya votado, pero lo que ha habido es una plataforma de 7 años donde la Argentina cambió, salió de la noria de la frustración recurrente. Y esta es la base. Yo lo digo siempre, no hay cultura exitosa en un país que fracase. No podría haber habido celebración exitosa en un país fracasado, frustrado. Y esto